La pandemia trajo dos situaciones con nosotros. Una fue, por ejemplo, las calles solitarias, sí, en lo que fueron las restricciones, y después la vuelta al prepandemia, ¿no? Con nuevamente las calles... Al post-pandemia. Exactamente. O intrapandemia, claro, qué sé también, yo, ¿viste? Si sí. terminó o no, pero bueno, ya es otra realidad, claramente. Las imágenes que estamos compartiendo en blanco y negro, aquí con Dani desde piso, le contamos a Andrea Venturini que está en el móvil, tienen que ver con aquella famosa bajante en la cual el río Paraná experimentó durante la pandemia y regalaba estas imágenes en la zona del Club de Pescadores, con esa bajada de lanchas modificadas, con la construcción de un chapón para poder llegar al lugar determinado para poder bajar las lanchas. Con un menos 40 centímetros en un momento, ¿te acordás? Uno de los picos históricos de la bajante del Paraná. Se formó una playa, un banco frente a lo que es la zona de pesca que estamos apreciando allí, ese banco que después se llenó de vegetación. Y de ese panorama que vemos en imágenes blanco y negro de hace 2 años, vamos a ver cómo está ahora con esta creciente, con este río que ha superado los 2,50 m. Hoy en Paraná está lejos del 3,5, 3,30 que tendría que estar, pero de lo que teníamos a lo que tenemos ahora es un lujazo. Y está Andrea Venturini en el mismo lugar para mostrarnos cómo está ahora, el antes y el después del río. Andrea, adelante. Muchas gracias, chicos. Y esto que nosotros mencionamos, esta bajante histórica que nos parece que ocurrió hace tantísimo tiempo atrás, en realidad pasó en enero de este año. El 12 de enero se registró una de las bajantes históricas que ha tenido el río frente al puerto local, con 44 centímetros por debajo de cero. Lo van a recordar porque cruzamos nosotros, ¿se acuerdan?, hasta la isla Puente para tratar de ver de qué manera estas dos islas, junto al islote Curupí, habían formado una especie de hermandad y un solo territorio en medio del río. Hoy la realidad es totalmente diferente y la vamos a compartir con ustedes porque vamos a mostrar las mismas imágenes desde el mismo lugar que ustedes compartían recién, pero con algunos meses después y con algunos centímetros más, porque según el último reporte de Prefectura Naval Argentina con sede aquí en el puerto local de la ciudad de Paraná, hoy el río que nos da nombre a nuestra ciudad está midiendo 2,55 metros y ha crecido 6 centímetros con respecto a la jornada de ayer. La tendencia hacia los puertos que están hacia el sur de nuestra localidad es en ascendente y eso es un buen indicio, aunque, y acá abro el paréntesis, desde esquina Corrientes hacia el norte de la Mesopotamia, el río Paraná está o estacionario o bajando algunos centímetros. Vamos a verle la mitad del vaso lleno en este caso. ¿Por qué? Porque hay pronósticos de lluvia y porque además lo tremendo de la situación con estas medidas bajo cero que habíamos visto nosotros frente al puerto local, inclusive con haber cambiado la escala para poder medir el río por lo bajo que estaba, por haber alcanzado un nivel negativo por debajo de cero, hacen que lo que estamos viendo hoy, como vos lo decís, Guayi, es un lujo frente al puerto de la ciudad de Paraná. Esta imagen que ustedes ven es del mismo lugar que veían hace un ratito nada más, donde se había formado una especie de islote, de isla, una parte insular pegada a lo que sería el continente de la ciudad de Paraná, con un pontón que había hecho el Club de Pescadores para poder bajar las embarcaciones. Y en este mismo lugar había apenas un hilito de agua que daba lugar a que una mínima embarcación pudiera surcar esta parte que estamos viendo y tomar el lecho del río Paraná. Hoy la situación es diferente. ¿Por qué? Porque si bien el territorio de la isla ha desaparecido, con el agua, con la crecida que está teniendo el río Paraná, todavía queda este testimonio de la bajante, que es esta vegetación que estamos viendo frente al Club de Pescadores de la ciudad de Paraná. Fíjense ustedes que ya lo que era esta especie de islote con la tierra y con un poquito de vegetación, ya ha sido cubierto de agua. ¿Y se acuerdan que decíamos que las bajantes, en realidad los especialistas nos los contaban, iba a dejar una identidad diferente al río Paraná? Pues se comienza a observar esto, porque aquí los que tengan más memoria, los que miran al río con más cotidianeidad, sabían que no había nada interpuesto entre esta orilla y la isla o el islote de enfrente. Sin embargo, ahora ven ustedes que hay esta islita de vegetación,
aquí muy cerquita del pontón que había puesto el Club de Pescadores para poder bajar las embarcaciones, y un poquito más allá, Sí, André. ¿cuál es el sinónimo típico de la creciente? Los camalotes. Fíjense cómo hay camalotes viajando por gran parte del río, arrastrados por esta correntada que ya se empieza a observar y que da cuenta de que justamente el río Paraná ha recobrado, si bien no lo habitual en cuanto a su altura, sí recupera gran parte de su caudal, Guayi. Bien lo marcás, André. Vos sabés que ese banco que está frente al Club de Pescadores siempre estuvo. Pasa que quedó en la superficie o fuera del agua en tanto tiempo que juntó vegetación y ahora toma otro cariz, otra formación. Y lo que llama mucho la atención es, fíjate vos, el camalotal, los junquillos que se han acopiado prácticamente allí a la izquierda del Club de Pescadores, en la zona de la arenera. Fíjate vos cómo han dejado ya ese panorama. Ahí antes el agua corría, fíjate vos que es como que se ha tendido la costa, ¿no? Exacto, exactamente. Es lo que nos decían los especialistas, que los territorios iban cobrando cada vez más protagonismo y más presencia entrado ya el río, cuando hay una bajante semejante a la que hemos estado viviendo, que es histórica, solo comparable a lo que había ocurrido en 1944 en esta zona. Pero además el río, por ejemplo, en una temporada normal, en enero mediría 2,86 metros. En febrero repunta a 3,38 metros. En marzo debería estar midiendo alrededor de 3,66. Esto es un promedio que se hace Correcto. con respecto a las alturas que va tomando vías navegables día por día, y luego se sacan los promedios. Y en septiembre, que es cuando empieza a bajar, otra vez 1,84. Hoy con 2,55 el panorama es realmente alentador, con el pronóstico de lluvias también lo es, y con esta nueva fisonomía que va adquiriendo el río Paraná, especialmente aquí frente al puerto local, con una tendencia ascendente hacia el sur también de todo lo que es la Mesopotamia y el camino que realiza el río Paraná. Es un buen aliciente, o por lo menos era lo que estaba estimado, que en la segunda parte del otoño, de este otoño, después de casi 2 años de haber tenido récord en cuanto a la bajante, el río Paraná iba a ir adquiriendo, si bien no la normalidad, un poquito más cercana a esta realidad, a lo que es habitual para esta parte del litoral argentino. Ahí se puede ver también, está nuestro camarógrafo hacia la derecha, está ese muelle de pesca que se estaba construyendo para la pesca de costa, y si seguimos con ese paneo que está haciendo nuestro compañero de tareas, hacia la derecha se ve, ahí está ese muelle de pesca, se ve la desembocadura del arroyo Antoñico, que también estuvo seco, la gente entraba hasta allá al medio para pescar, bueno, ya tiene agua, y la importancia estamos en época de arribada del Surubí, la importancia de que entre agua a las lagunas que estaban secas, que los riachos y los arroyos empiecen a tener otra vida, y que, bueno, en varios meses tengamos una repoblación del río Paraná con el desove de los pescados en estos espacios de agua que, bueno, estuvieron 2 años prácticamente secos con el daño que provoca para la biodiversidad, ¿no?, esta situación. Exactamente, Washington, que era de lo más preocupante, lo Claro. que iba a pasar con la flora y la fauna típica de esta zona, justamente con el descenso del río hasta en los niveles tan bajos como hemos observado en los 2 últimos años. Y cómo ha cambiado en tan poco tiempo, porque estamos hablando de bajante histórica como si hubiesen pasado 50 años y han pasado apenas unos meses desde enero que comenzó este nuevo año, cuando justamente el río tocaba su piso más bajo con respecto al caudal que tenía, que hoy, por ejemplo, desde la Escuela de Canotaje van a hacer, a partir de las 2 de la tarde, un operativo especial para sacar los camalotes de la dársena que estaría frente a lo que es vías navegables y enfrente de la Escuela de Canotaje. Recordemos que cuando bajó tanto el río hacia niveles por debajo de cero, la escala para medir el hidrómetro que tiene Prefectura Naval Argentina con sede en la ciudad de Paraná no podía registrar la altura del río porque había quedado toda esa zona muy seca. ¿Se acuerdan que había apenas un hilito de agua y que muchas veces nos informaban que los lobitos de río pasaban por ese lugar, que tenían por ahí sus cuevas y que iban y venían por ese apenas hilo escaso de agua en ese lugar? Bueno, hoy eso está tapado de agua y otra vez ha vuelto a recobrar esa fisonomía del verde que le imprime los camalotes, estas
especies vegetales acuáticas que viajan justamente con la correntada, que hacen que, bueno, ese hidrómetro, si bien no se ha recuperado en su totalidad, vuelve a servir para realizar las mediciones. Y recordemos también que durante mucho tiempo, casi 2 años, la altura del río se tomaba desde la draga que está ubicada en el puerto de la ciudad de Paraná, en la costanera, porque era el único que tenía la capacidad de medir por debajo de cero, que habíamos descubierto justo con esta situación poco cotidiana que tenía el río Paraná, estas medidas negativas que indicaban justamente esta bajante que va a quedar en la historia después de la de 1944. Para cerrar, Andrés, está nublado el día, está sucio el agua, como decíamos en la costa, está sucio el agua, está con un tinte marrón oscuro, ¿no? El río, ¿no? El agua del río, claramente. Está con un tinte marrón oscuro el agua, con el olorcito, exactamente, con el olorcito típico al río, con mucha vegetación, lo decíamos, circulando por la zona, muchos camalotes, la correntada está bastante brava. Y también se deja de ver los residuos, ¿viste? Hay plásticos, sí. hay botellas más en la salida del arroyo trabadas ahí, claro, en estos islotes que quedaron, que es realmente muy triste de ver. Exactamente, más en la salida del arroyo, pero en esta siesta nublada en la ciudad de Paraná, ¿viste que te dicen que las nubes son como el pelaje de los corderitos? Bueno, sí. Así está el cielo. Bien ovejado, lleno de nubes, bastante cubierto, con algunos destellos de sol, pero con exactamente, así es, tal cual, y hace un reflejo espectacular, como ustedes lo pueden compartir junto a nosotros, sobre el río Paraná, que hoy es noticia con otra cara diferente cuando mide en este día miércoles 2,55 metros frente al puerto local. Una muy buena noticia la que nos traes, Andrés, desde el río. Te envidiamos sanamente, es el lugar donde estás, allí en el Club de Pescadores con el Paraná a tus espaldas.